9:03, habíamos anticipado en la apertura del programa. Hoy va a haber una nueva reunión en esta mesa de negociación entre trabajadores de salud, en este caso representados por ATE y CTA Autónoma y el gobierno provincial, el área de salud del gobierno provincial. Está en línea Jorge Coqui Duarte, secretario general de ATE y CTA, para charlar un ratito, anticipar cuáles son los temas que se vienen discutiendo. Coqui, muy buenos días. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Sí, buen día Alicia, buen día a la audiencia y a tus compañeros de tarea, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poco, veníamos diciendo que este año tal vez un sector que ha disputado fuertemente condiciones laborales y salariales hace mucho tiempo, este año empieza como a ver los resultados de esa lucha, ¿no? Contanos con qué agenda van a esta mesa. Sí, la verdad que el pasado 14 de julio, cerrado el acuerdo salarial para el año, se fijaron en esa acta una serie de temas que deberían ser abordados de todas maneras y que hacen a la condición laboral y también a cuestiones salariales. Y también en ese mismo acta quedó fijado que se reanudaría la negociación o la mesa de abordar esos temas en el mes de agosto. Nosotros, bueno, pasó agosto, pero se concreta hoy esa reunión esperada para también abordar una serie de cuestiones que nosotros entendemos configuran una serie de injusticias e irregularidades hacia adentro de los trabajadores de salud. Y eso hay que repararlo, decimos nosotros, y bueno, afortunadamente se logró que en esa acta queden fijados algunos de esos puntos, como por ejemplo, a partir de octubre del año pasado se incorporaron trabajadores con un régimen y con una carga horaria de 40 horas semanales, lo que, a diferencia de del resto, de la totalidad de los trabajadores, tenemos una carga de 30 horas en general, de 30 horas. Pero aquellos trabajadores, como por ejemplo choferes, camilleros, enfermeros, que deben realizar guardias rotativas, se le abona un adicional por mayor horario, porque el grueso de los trabajadores... Coqui, perdón, ¿vos nos escuchás bien? Nosotros te escuchamos entre un eco y algunas dificultades ahí. No sé si estás en... Sí, yo escucho perfectamente, estoy acá en el edificio del sindicato. A ver si se ubica un poquito... Sí. Bueno, ahí te escuchamos un poquito mejor, sí. Sí. Pensaba, Coqui, y lo decíamos hoy también, este es un sector que ha sufrido fuertemente el proceso de precarización y también de flexibilización en todas sus variantes, ¿no? Por eso tal vez sea tan difícil ir dimensionando esto que planteas, las desigualdades, las injusticias, como vos decís, que hay en este sector, digamos, ¿no? Sí, y bueno, eso fue uno de los puntos también que hemos señalado y que de alguna manera hemos avanzado gracias a insistir de que realmente algunas condiciones de trabajo en el seno de los trabajadores configuraban una precarización, una verdadera contrato precario, contrato basura, como decíamos, y que se logró avanzar en ese sentido a partir del año pasado, en el marco de la pandemia, que fue un hecho que puso de relevancia el rol que cumplimos los trabajadores sanitarios en proveer justamente salud, prestaciones de servicio de salud para el bien de la comunidad. Pero todavía persisten esa injusticia, y una de ellas hacía referencia a la cuestión de las cargas horarias que generan diferencia no solamente salarial, sino que las mismas personas que cumplen la misma función en el mismo turno, en la misma área, una percibe un monto, un sueldo de 77.000 pesos y otras personas de 58.000 pesos. Así que hay una diferencia bastante significativa y es lo que se debe corregir.
pero también persiste todavía la cuestión de la precarización laboral. Nosotros seguimos insistiendo que las condiciones que son contratadas los trabajadores en el Parque de la Salud configuran una precarización. Ya llevan más de 10 años bajo la figura de contratos, violando lo que establece la propia ley de contrato de trabajo en relación a un periodo antes de pasar a planta permanente. Y hay trabajadores que están bajo la figura de médicos comunitarios, que son alrededor de 600 compañeros, de los cuales 60 de ellos tienen como un ingreso de esa fuente. Y lo que estamos insistiendo es que se le garantice a estos trabajadores, a estos 60, que son médicos, nutricionistas, kinesiólogos, odontólogos, enfermeros, pasen a un contrato con relación de dependencia. Además señalábamos como otro hecho de injusticia es que la antigüedad el ítem de antigüedad, adicional por antigüedad que nos abonan a los trabajadores, cumplidos los 27 años, y entre 27 y 30 años, el adicional queda congelado. Digamos que ese adicional, a medida que va transcurriendo los años de antigüedad, se va incrementando, pero llega un tope a los 27 años de antigüedad. Y lógicamente la mayoría de los trabajadores superamos esos años de antigüedad en 30, 35, 40 inclusive, y lo que estamos pidiendo es que se modifique el decreto que fija ese rango, ese escalafón, y que se amplíe para garantizar a aquellos compañeros que están en esa franja de antigüedad entre 30 y 40 años puedan incrementar ese adicional. Así que son una serie de cosas que le vamos a trasladar hoy en la mesa con el ministro, y ojalá tengamos eco a ello, porque la verdad que la inflación no se da tregua. A medida que nos proporcionan los incrementos salariales, el sector que manejan o que administran la cuestión de los elementos básicos para una vida digna, elevan los precios realmente en forma desproporcional y dejando por el piso nuevamente nuestros ingresos. Coqui, ¿quiénes van a estar en la mesa hoy? Bueno, hoy vamos a confluir delegados de toda la provincia que están llegando a Posada, los compañeros de la zona centro, de la zona Alto Uruguay, ya llegaron los compañeros de Iguazú, están los compañeros acá de la zona de Posada, así que vamos a ir como siempre una delegación que refleja la representatividad y la territorialidad de nuestra organización. Un punto también importante, el cual vamos a trasladar los trabajadores activos, es la situación de los trabajadores jubilados del sector salud, que fue un compromiso también reflejado en ese acta de julio, en donde estábamos solicitando que se efectivice la movilidad jubilatoria. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente cuando los activos recibimos un aumento en determinada proporción, se traslade en forma proporcional y en forma inmediata a los jubilados. Eso fue un compromiso del ministro de Hacienda, que en el mes de agosto percibirían esa movilidad y esa proporcionalidad, pero no se efectivizó. Incumplieron con ese punto y es uno de los puntos con el cual vamos a insistir nuevamente con las autoridades. Y va a estar el ministro de Salud, ¿quiénes van a estar del otro lado? Entendemos que va a estar el doctor Alarcón, el ministro, generalmente están con su subsecretario y el asesor legal del ministerio. Son 4 o 5 funcionarios que en todas las reuniones ellos se encuentran presentes, ojalá estén los mismos y bueno, podamos arribar antes de que culmine este semestre en dar solución a estos puntos que evidentemente configura una injusticia hacia adentro de los trabajadores de salud. Coqui, muchas gracias.
A usted, Alicia, un fuerte abrazo. Hasta luego. Jorge Coqui Duarte, secretario general de ATE y CTA, en este caso hablándonos de esta reunión, era parte del acuerdo que se había firmado en el mes de julio, además de la pauta salarial, se había acordado una mesa donde se iban a llevar este tipo de ellos lo plantean injusticias, digamos, ¿no? Que en realidad son como la muestra de hasta dónde fue avanzando el proceso de precarización, de fragmentación del sistema sanitario, porque había que hacer como una especie de arqueología para saber desde las formas de contratación, que en algún momento se llegó a contabilizar 18 formas de contratación precarias, fraudulentas, que convivían en el sistema sanitario. Tal vez lo más vergonzoso todavía que sigue existiendo, y lo escuchábamos el otro día en un conversatorio de trabajadores de salud, son aquellos trabajadores que están dentro del sistema, pero que no existen para el sistema, entre comillas, que prestan servicios para el sistema, pero que cobran a través de otros trabajadores. Es decir, un trabajador que ya tiene un contrato con relación o tiene alguna planta permanente, le pagan a ese trabajador horas extras, le figuran las horas extras a ese trabajador, pero en realidad es el pago para el otro trabajador que no figura formalmente dentro del sistema sanitario, que sí está cumpliendo tareas. Eso sigue estando, por ejemplo, ¿no? Y lo escuchábamos con mucha sorpresa, porque bueno, es un sistema sanitario, estamos en plena pandemia, con todo lo que esto implica, que haya todavía este tipo de desigualdades, bueno, parte de lo que se va a poner en discusión también en esta mesa. 9:14 minutos. Vamos amarraditos.